Bienvenidos al curso de graficación. Les habla su asesor Raúl Mora Reyes. En este caso vamos a trabajar la parte de graficación como medios para enriquecer visualmente aquellos programas que realizamos, ya sea de escritorio, web o móvil. Para lo cual en la primera unidad vamos a realizar una primera práctica que se llama primer programa. Para este primer programa vamos a utilizar la tecnología JavaFX. JavaFX es un API que pertenece a Java y actualmente está en su versión 2. JavaFX es una herramienta para interfaz gráfica de usuario de la siguiente generación de Java que busca que podamos realizar las interfaces gráficas independientemente de la plataforma donde las vayamos a utilizar. Una interfaz puede ser utilizada igual para una aplicación de escritorio como para una aplicación web sin ningún problema, solamente incrustarla en el ambiente que nosotros necesitemos. Este conjunto de bibliotecas dice que es para el desarrollo de RIA. RIA son aplicaciones de internet ricas o enriquecidas. ¿Para qué sirve esto? Para que no se vean tan planas nuestras pantallas de aplicaciones web. Apoya totalmente a lo que es UX, que es la experiencia del usuario. Lo que busca la UX es que podamos realizar interfaces gráficas tan amigables con el usuario que lo permitan hacer sentir emociones como paz, como alegría. Se oye un poco extraño, pero eso es lo que propone la UX, sino es ir más allá para que el usuario se sienta cómodo con nuestra interfaz. JavaFX con algunas herramientas está apoyando al diseñador y al desarrollador. ¿Por qué? Porque el diseñador puede trabajar con algunas herramientas fácilmente sin tener que meterse a código y solamente le pasa esas pantallas que realizó al desarrollador, el cual podrá realizar la parte de control siguiendo el modelo, el patrón, MVC, que es modelo vista controlador. Bien, pero ¿cómo trabaja JavaFX? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Básicamente, JavaFX trabaja sobre un escenario o stake. Este es obviamente es un objeto de la clase stake y sobre él vamos a poner una escena que es un objeto de la clase escena. Esa escena estará conformada por un conjunto de nodos que pueden ser elementos como formularios, botones, cuadros de texto, pueden ser algunas imágenes, figuras, líneas, como vamos a ver en nuestras prácticas. Estos nodos están organizados en un árbol jerárquico. Vamos a ir viendo este concepto poco a poco con nuestras prácticas. Veremos que tenemos un elemento raíz, que es el que nos permite ir colgando todos estos nodos y posteriormente meterlos en la escena, y la escena a su vez colocarlo en el escenario. Obviamente se pueden meter más de una escena, solamente una escena va a estar visible, pero se pueden crear varias escenas e irlas intercambiando cuando sea necesario. Vamos a comenzar entonces creando y ejecutando nuestro primer proyecto con JavaFX. Para realizar este ejercicio utilizamos NetBeans 8.2, pero se puede utilizar cualquier versión de NetBeans 8, la 8.0, la 8.1 o la 8.2. Es de preferencia tener de las últimas versiones para que contemos con todas las herramientas y beneficios que nos ofrecen los entornos de desarrollo integrado. Bien, ustedes ya han trabajado con NetBeans, entonces ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar el icono de nuevo proyecto o bien irnos por menú File, New Project. Una vez que indicamos que queremos crear un nuevo proyecto, dentro de categorías vamos a encontrar la categoría JavaFX y en proyectos JavaFX Application. Vamos a seleccionar estas opciones y vamos a darle Next. Les comento, si ustedes descargaron NetBeans en su versión estándar, no hay problema, van a contar con JavaFX. Igual si descargaron la de Enterprise Edition o la que tiene todos los componentes, van a contar con la parte de JavaFX.
En la siguiente pantalla lo que hacemos es indicar el nombre del proyecto, que en este caso es primer programa. Recuerden que los nombres de programas de los proyectos van sin espacios y pues se recomienda utilizar la notación camello, que es comenzando con la letra mayúscula y las siguientes en minúscula. Y cuando encontramos más de una palabra, comenzar la palabra con mayúscula. Podemos cambiar el directorio oprimiendo el botón Browse si es que no queremos que se quede en el directorio por default que nos pone NetBeans. El siguiente paso es dar Finish y con esto obtendremos lo que se muestra aquí en pantalla. Del lado izquierdo de su pantalla podrán ver la estructura del proyecto, donde nos crea un archivo Java con el mismo nombre que nuestro proyecto, primer programa, así que es la clase principal. Y en la parte derecha tenemos el código que ejecutó la plantilla, que generó la plantilla y que es nuestra clase principal. Vamos a darle ejecutar proyecto para ver qué es lo que nos da como resultado, y podrán observar que es una ventana que como título tiene Hello World, tiene un botón donde podemos oprimirlo y para que nos diga hola mundo. Este mensaje va a salir en la ventana de salida de nuestro programa, como podrán verlo aquí en la pantalla. Al darle clic en la pantalla Output nos despliega Hello World. Bueno, eso es lo que nos da la plantilla que utiliza NetBeans. Vamos a modificar un poco este código, pero antes vamos a darle un vistazo al código generado de manera general. Tenemos dos métodos, el método start y el método main. El método start es donde podría decirse donde comienza todo, donde se genera el escenario y los elementos que vamos a ingresar en el escenario, todos esos nodos que vamos a ir colgando en el árbol. Y el método main se conserva por compatibilidad con las aplicaciones de escritorio, y lo único que va a hacer el método main es lanzar la aplicación utilizando la instrucción launch. Por lo tanto, no vamos a mover para nada el método main, no lo vamos a eliminar, tampoco vamos a meter código. El que vamos a modificar va a ser el método start. Bien, vamos a modificar este contenido de la siguiente manera. Vamos a eliminar todo el contenido del método start excepto la última instrucción. Vean cómo la última instrucción lo único que hace es desplegar el escenario para que se muestre todo lo que hayamos creado. El método start recibe como parámetro un escenario stake que se llama primary stake, y vean cómo la instrucción utiliza ese objeto primaryState.show, que es para mostrarlo. Esta instrucción siempre quedará al final de nuestro método start. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar a continuación lo pondremos arriba de esta línea, por así decirlo, como lo vemos aquí en la línea 24 en adelante, y irá bajando la instrucción de primaryState.show. Vamos a adicionar un código simple donde vamos a desplegar un texto. Bien, vean, tenemos estas 4 instrucciones que vamos a adicionar arriba de primaryState.show. La primera, ¿qué hacemos? Bueno, primaryState podemos utilizarlo para invocar diferentes métodos. Ustedes saben que en la programación orientada a objetos contamos con los métodos set y get. Recuerden que los métodos set son para establecer y los métodos get es para obtener. En este caso, nuestra primera instrucción, que está en la línea 27, lo que hace es establecer el título de nuestra ventana, que se va a llamar luz y sombra. Entonces, le damos ese título, o pueden ustedes darle cualquier otro título, y la siguiente instrucción, creamos un objeto de tipo group. Bueno, ¿qué es este group? Es un objeto que puede contener nodos, es un objeto contenedor. Recuerden que habíamos dicho que vamos a meter nodos en una estructura jerárquica de árbol. Bueno, pues esta es nuestra estructura, por eso lo llamamos root o raíz. Vean cómo utilizamos simplemente
new group, que es un constructor sin parámetros, y ya estamos listos para colgar en este root cualquier elemento que nosotros necesitemos. La siguiente instrucción que hacemos es crear nuestra escena. Recuerden que primary state es nuestro escenario, pues ahora nos falta una escena. Para crear esa escena utilizamos la clase scene. Vean que también invocamos al constructor de esta clase, que es newScene, pero le adicionamos algunos datos que son nuestros parámetros, los argumentos para los parámetros del constructor. El primero, si se dan cuenta, es ese grupo que estamos creando en la línea de arriba, que es root o nuestra raíz, porque la escena necesita conocer ese grupo de nodos que se van a desplegar en ella. Después tenemos el dato 300 y después 250, que este es el tamaño de la ventana. Si la quieren hacer más grande o más ancha, también tendrán que trabajar estos parámetros. Estamos trabajando con un XY, es decir, ancho por alto, 300 píxeles de ancho por 250 de alto. Y el último dato es un color de fondo para nuestra ventana, que en este caso es utilizando la clase color, invocando a la constante lightright, que es un gris ligero. Ahorita les voy a comentar algo importante de todas estas clases que estamos utilizando. Por ejemplo, la clase color, la clase group. Existen diferentes paquetes que la contienen, pero debemos siempre utilizar el paquete JavaFX. Bien, en nuestra línea 30 lo que hacemos es establecer la escena. Si en la línea 29 creamos la escena, entonces lo que hacemos es que al escenario, con el método setScene, le indicamos que va a trabajar con la escena creada en la línea anterior. Hasta aquí solamente hemos dado título a nuestra ventana, hemos creado el grupo donde vamos a meter todos nuestros nodos, creamos la escena indicándole cuál es su grupo y posteriormente al escenario le indicamos qué escena es la que tendría que mostrar. Y por último, pues nuestra instrucción que dejamos, que es primary state show, lo que hará es mostrar la escena. Cuando ustedes ingresen este código, NetBeans les va a mostrar algunos advertencias, algunos errores, como por ejemplo de la clase group. Dice, pues no existe la importación adecuada a la clase group, por lo tanto, al darle clic sobre este foco de sugerencias, nos va a aparecer una lista de posibles clases que puedo invocar. Vean cómo la primera es importar JavaFX Scene Group, pero hay otra que es Java Security ACL Group y hay otra que es javax.swing group la job group. Nos vamos a ir siempre por JavaFX y si tenemos más de una opción que tenga scene, porque estamos trabajando en nuestra escena. Por ejemplo, también cuando en color seleccionen, les va a decir que tiene la clase color de AWT, pero tenemos que seleccionar siempre la de JavaFX y diferenciarlo si hay más de un JavaFX con scene. Entonces, no se les olvide, por favor, siempre seleccionar las clases de JavaFX. Si se les llega a pasar que seleccionan otra, lo único que tienen que hacer es ir hasta arriba de su código y checar que todas las clases que están importando pertenecen a JavaFX. Bien, si ejecutamos esta aplicación una vez que ya eliminamos todos esos errores por falta de clases que no hemos importado, entonces obtendremos lo siguiente: nuestra ventana con un título luz y sombra y un fondo de un gris claro. Continuando con este ejercicio, ahora vamos a adicionar un objeto de tipo texto. Bien, para poder adicionar texto a nuestra interfaz, lo que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase text. Si se dan cuenta, en la línea 36 generé un objeto que se llama texto de la clase text y mi constructor utilicé los siguientes argumentos para los parámetros del constructor: 100, 150, JavaFX. Bien, 100, 150 son las posiciones, las coordenadas en donde se va a colocar el texto, que va a ser 100 en el eje de las X y 150 en el eje de las Y.
y lo que está entre comillas, que como ustedes ya podrán darse cuenta es un string, pues es el contenido del texto, que será JavaFX. Quiero que mi texto contenga JavaFX. En la siguiente línea, la línea 38, hacemos uso de un método que pertenece a la clase text. Y ya que texto es de tipo text, podemos invocar al método setFont, que bueno, como ya se podrán imaginar, es para establecer la fuente de nuestro texto. En este caso utilizamos font.font, es como invocar a un método estático de la clase font, indicando que vamos a trabajar con la familia por default de fuentes que tiene el sistema. Más adelante van a realizar un ejercicio donde vamos a cambiar el tipo de letra para este mismo programa. En este caso, esa instrucción lo único que hace es tomar la familia de la fuente de letra que es por default para el sistema que estén trabajando, ya sea Ubuntu, Windows o Mac. Posteriormente, tenemos un font weight, que es el ancho de nuestra fuente, que será negrita, y el tamaño. El método setFont, al utilizar la instrucción, el método font, tenemos que mandar ciertos parámetros. El método font tiene diferentes versiones, es un método sobrecargado, donde vamos a ver más adelante que podemos darle otros estilos de letra, además de que sea negrita y del tamaño. Por último, como este objeto ya está creado pero no se ha adicionado al grupo raíz, tenemos que utilizar, en la línea 40 pueden ver que utilizamos el objeto root o nuestra raíz para el árbol que estamos creando. Al darle .getChildren estamos invocando a todos aquellos nodos que están dentro de este árbol, y después invocamos al método add, que significa adicionar, es decir, vamos a adicionar un hijo al árbol mediante el método add, y en este caso, como ustedes podrán ver, es el objeto texto que acabo de crear. Entonces, siempre que queramos trabajar con nuevos nodos para adicionar a nuestra escena, lo que tenemos que hacer es, primer paso, crearlo, como podemos verlo en la línea 36, que creamos texto de tipo text. Las siguientes líneas, lo que tenemos que hacer es darle los atributos que nosotros queremos que tenga este nuevo objeto, como en nuestra línea 38, que estamos estableciendo el tipo de fuente y cómo se va a mostrar su estilo, como el tamaño, y que se va a hacer negrita. Y por último, como tercer paso, después de haber ya dado las características del objeto, lo que tenemos que hacer es adicionarlo a ese grupo raíz que creamos para meterlo en la escena. Con esto ya tenemos un elemento dentro de nuestra escena, y al darle a ejecutar a nuestro proyecto podremos obtener el siguiente resultado. Vean cómo tenemos el objeto de tipo text ahí en la posición 100, 150. Acuérdense que son ejes XY, ¿sí? Y es el tamaño de letra 36, negrito, y obviamente utiliza el tipo de letra por default de cada sistema. Por lo tanto, el resultado puede variar para ustedes si están utilizando algún otro sistema. Bien, esta fue nuestra primera práctica, nuestro primer programa con JavaFX. Espero que les resulte atractivo. Más adelante vamos a trabajar líneas, vamos a trabajar objetos, y posteriormente le vamos a dar algunos efectos a nuestros elementos, tanto figuras como textos, que sea un poco más divertido y que hagan más vistosas nuestra interfaz gráfica.